Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera cumbre virtual de Sabia Mayores dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica. En esta oportunidad estoy muy contenta de darle la bienvenida a una expositora que nos acompaña virtualmente desde Argentina. Muy bienvenida Carolina Iglesias de CENES Personas Mayores. Muchas gracias por la invitación, Pamela. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes para contarles acerca de lo que trabajo y de lo que sé. Muchas gracias a ti, Carolina, por estar con nosotras en este espacio. La gran temática que Carolina nos viene a presentar en línea con su expertise, con su trayectoria, es la sexualidad de las personas mayores no es lo que nos contaron. Así que bueno, ya en un instante nos va a contar Carolina. Primero les quiero presentar a Carolina Iglesias. Ella es psicóloga y profesora de enseñanza media y universitaria. Es diplomada en educación sexual integral. Actualmente está realizando una maestría en Derecho de la Vejez. Trabaja desde hace más de 13 años con, por y para las personas mayores. Realiza asesorías, talleres y terapia online. Es creadora de CENES Personas Mayores, comunidad antiviejista que derriba mitos sobre el envejecimiento y la vejez. Entonces, para comenzar, Carolina, lo primero que queríamos preguntarte es, ¿por qué si hablamos de sexualidad, por lo general, no se incluye a las personas mayores? Bueno, esta es una muy buena pregunta para empezar, Pamela, porque tiene que ver con el nombre de la charla. La sexualidad de las personas mayores no es lo que nos contaron. Mm, Por lo general, de las personas mayores no se habla. mm, Es algo que está alejado, que no nos imaginamos por lo general mayores o viejos, viejas. Esta pregunta tiene los dos conceptos fundamentales de la charla, que es qué es ser una persona mayor y qué es la sexualidad. Vamos a empezar por persona mayor. Tenemos que aprender a diferenciar lo que es la vejez del envejecimiento. Empezamos a envejecer desde el momento de nacer y la vejez es una etapa de la vida, un constructo construido para identificar a un montón de gente. Esto es a partir de los 60, 65 años, dependiendo del país. Entonces somos personas mayores o personas adultas mayores a partir de esta etapa. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es parte de nuestra vida. La sexualidad existe desde el momento de nacer, igual que el envejecimiento. Envejecer es parte de nuestra sexualidad también. Es importante que podamos separar la sexualidad del sexo. Es muy común que cuando escuchamos hablar de sexualidad, escuchamos a gente hablar de los genitales masculinos y femeninos. Bueno, eso va mucho más allá de la sexualidad. La sexualidad tiene que ver con la identidad, tiene que ver con el género al que uno le asignan al nacer y con el que uno puede elegir. La sexualidad tiene que ver con el modo de relacionarnos, de cómo se nos enseña en el mundo a ser mujeres. Las mujeres estamos relacionadas, por ejemplo, con la fragilidad, con la dulzura. Esas son construcciones que hacen a los modos que tenemos de vivir y de habitar nada más y nada menos que nuestros cuerpos. Y esto también tiene que ver con la forma que tenemos de relacionarnos con nosotros, con los otros. No se habla de esta etapa de la vida justamente por esto, porque es algo que uno cree que nunca va a llegar, siempre la vejez o está lejos. Y es muy común que las personas mayores se acerquen y te digan, hoy me vi mayor, hoy me vi vieja, y te hablo de gente de 75 años. Es realmente impactante decir, bueno, hoy se vio bien. Es, la edad es una construcción completamente imaginaria. Uno no cambia mucho con el paso del tiempo. Los gustos por lo general siguen siendo los mismos. Uno puede aprender muchísimas cosas. La mirada del otro acá resulta ser fundamental. mm. ¿Y por qué no unimos estos mundos? ¿Por qué dejamos sexualidad aquí, personas mayores acá? ¿Qué es lo que nos tiene tan trabados? Es una buena pregunta esa, Pamela. La verdad es que, no sé, creo que las mismas personas mayores deberían empoderarse para poder mostrar que es una etapa de la vida que podría ser
quizás está más rica que las demás, porque uno llega con mucha experiencia, mala o buena no importa, uno tiene 60 años o más en este mundo, entonces creo que puede usar esas experiencias de otra manera, pero lamentablemente los prejuicios y la discriminación terminan siendo mucho más fuertes en muchísimas personas de esta edad. Mm. Y dado que lo que tú planteas, Carolina, las percepciones que tenemos sobre, bueno, la vejez y la sexualidad son esencialmente un constructo social. ¿Cómo hacemos para cambiar esas percepciones y cómo hacemos para llevar el placer, el gozo a la sexualidad de las personas mayores? ¿Cómo hacemos? Esto es fundamental, Pamela. Hablar, tenemos que crear estos espacios para divulgar, para compartir experiencias, para compartir eh, material, para compartir información. Es muy importante poner en palabras lo que significa para nosotros vivir, por ejemplo, en cuerpos de mujeres. Las mujeres mayores no tienen las mismas posibilidades sociales que hoy tenemos las mujeres menores. La sexualidad muchas veces se vive con vergüenza y la vergüenza también está construida socialmente. Empezar a hablar significa poder poner en palabras estas cuestiones que hacen a nuestros modos de vivir. Si yo puedo hablar y puedo vencer esta vergüenza, voy a poder acceder a otro modo de interpretar mi sexualidad y de vivir mi sexo. El goce es parte de la sexualidad y el placer también. No es solo la genitalidad, sino es el modo en que yo voy a moverme en la vida y en las relaciones con el otro y con mi propio cuerpo. Entonces estos espacios son fundamentales, Pamela, para poder llevar esta información a las personas mayores y también a las personas jóvenes que están envejeciendo. Mm. ¿De dónde vienen, Carolina, estos constructos? ¿Cuáles son en el fondo esos personas, organizaciones, visiones, construcciones sociales también, medios de comunicación? Si nos quieres contar un poco de dónde viene esta separación como sexualidad, personas mayores, no van juntas. ¿Qué está influenciando ese discurso individual y colectivo que hemos construido? Mitos, prejuicios, estereotipos. Vamos creciendo, interpretando, por ejemplo, lo que los medios de comunicación nos informan o nos desinforman acerca de las personas mayores. Un ejemplo, Pamela, en la pandemia fue lo que sucedió y lo que se visibilizó, no solo en Argentina, sino también en toda Latinoamérica, cuando se trata a las personas mayores como abuelas. Mm. En esta construcción de abuelidad no existe la sexualidad. Es muy común cuando yo doy charlas acerca de la sexualidad y la vejez, que las personas miren y digan, pero si no tienen sexo las personas mayores. No solo se confunde la sexualidad con el sexo, sino que se cree que el sexo desaparece. Las personas mayores son asexuales, se infantilizan, solo necesitan caricias. ¿De dónde vienen? Vivimos en un mundo patriarcal, en un mundo adultocentrista, donde cuando las mujeres fundamentalmente dejamos de tener la posibilidad de reproducir, ya dejamos de tener interés en la sexualidad, en cómo vivimos y nos construimos como personas. Es muy importante trabajar estas construcciones para poder deconstruirlas, ponerlas en cuestión, ponerlas en tensión. Cuando las mujeres dejamos de ser reproductivas, o cuando la jubilación por lo general suele marcar un quiebre en la vida de las personas y parecería que la sociedad esto no lo quiere ver. ¿Por qué tenemos estos mitos? Y justamente por eso es muy raro que nos imaginemos mayores. Cuando yo hago esta pregunta, ¿y cómo te imaginas a los 65? La gente mucho no quiere saber qué pasa en esta etapa de la vida. Muchas veces se relaciona con la muerte, con enfermedad, todas construcciones erróneas. Yo les puedo asegurar
que cuando empecé a trabajar con esto, creo que lo que más me apasionó es descubrir que estaba llena de prejuicios, Mm, llena de prejuicios. Yo pasé por todos estos lugares. Y es muy alucinante cuando uno trabaja con personas mayores descubrir que hay tantas sexualidades como personas mayores hay en el mundo. mm. Qué difícil pensar para las personas mayores también, no solo para quienes estamos prejuiciosamente evaluando sus realidades sin tener idea en el fondo de lo que está pasando, pero también a las personas mayores desidentificarse del constructo establecido, porque también como un poco tú planteabas, es decir, yo cumplo 60 y se espera de mí que yo ahora ya no tenga más deseo, por ejemplo, y a lo mejor yo hasta me creo este cuento y me siento inadecuada o inadecuado porque todavía quiero tener relaciones sexuales y no sé si será correcto, no sé si mi cuerpo, a lo mejor me haré preguntas sobre las capacidades de mi cuerpo, etcétera. ¿Nos puedes contar un poco de esa experiencia que tú tienes trabajando con las personas mayores? Claro que sí. Antes que eso, vos das con una situación fundamental para hablar de esta etapa de la vida, que son los viejismos. Mm, ¿Qué son los viejismos? Yo les voy a contar. En 1968, Robert Butler, un psiquiatra gerontólogo joven, se da cuenta de que existe una discriminación social tan terrible como el racismo y el sexismo. Escuchemos bien, no mm, nos damos cuenta. Estas dos discriminaciones, Robert Butler decide llamar a este término, crear un neologismo que se dice ageism, que se tradujo al español como edadismo, lo que se conoce como la discriminación por edad. Fue Leopoldo Salvarezza, un gerontólogo argentino, que da con el término exacto y habla de viejismos. A este mismo neologismo lo llama viejismo. ¿Qué es la discriminación por vejez? Tenemos que diferenciar estos dos constructos. Una cosa es que nos discriminen por la edad que tenemos, que es una discriminación, por ejemplo, para ir a ver una película apta para mayores de 16, una discriminación para poder votar o no, y otra cosa es que nos discriminen por ser viejas, viejos, por ser mayores. mm, ¿Qué tiene de importante hablar de esto? Si yo crezco tomando todos estos constructos que me enseñan o que aprendo de la tele, que cuando uno llega mayor es abuelo, que cuando uno llega mayor deja de tener relaciones sexuales, solo pretende caricias y contención, deja de aprender, deja de interesarse, muy probablemente esta gente que piensa así, cuando llega mayor, lleve todo eso en su propio cuerpo. mm, Entonces, esto es lo que se habla o lo que podemos interpretar como autoviejismo. Te voy a mm, dar un ejemplo, Pamela, con una mujer experta en moda como Carolina Herrera. mm, Carolina Herrera, hay una nota donde ella cuenta que para ella las mujeres mayores de 40 tienen que usar pelo corto y no, ya no pueden usar minifalda, porque eso es para mujeres jóvenes. No importa lo que Carolina Herrera piense al respecto, lo que sí podemos ver es que ella ya no usa el pelo largo ni usa minifalda, porque esta construcción que tiene acerca de lo que se puede o no usar después de los 40 años impacta sobre su propio cuerpo. Y mm, esto pasa a todo nivel. Es muy común en los talleres que las mujeres mayores, después de hablar sobre la sexualidad, después de poder vencer la vergüenza, te cuenten. Cuando llegas a vieja, no solo te dejan de escuchar, te dejan de mirar. mm, Esto uno podría interpretarlo, bueno, yo no quiero ver lo que puedo llegar a ser. mm, Este no trabajo sobre la propia vejez, que es lo que vamos construyendo desde nuestra más temprana infancia, es un factor de riesgo para cuando uno llega viejo. O sea, tener la posibilidad de vivir en la vida tiene que ver con esto. Lo mejor que nos puede pasar es envejecer y llegar a ser una persona mayor. Lo que mm. es alucinante es encontrar a gente que realmente vence estos prejuicios y nos muestran que la vejez es una etapa más de la vida. Es muy importante también tener en cuenta respecto a la sexualidad, Pamela, que los gustos no cambian con la edad.
Te voy a contar una experiencia. Mi primer charla sobre sexualidad y personas mayores. Yo tenía unos 20 años. Me acuerdo que entré a una conferencia, había mucha gente y una filmina grande, grande, con dos personas muy, muy viejas, desnudas y abrazadas. Me dio impresión. Mm. Y esto no me pasó solo a mí. Me senté muy cerquita de la puerta para ver qué es lo que pasaba con la gente que entraba. Y tenían una reacción muy parecida. Me acuerdo que el expositor Ricardo Ayacú, un profesor que ejerce sobre estos temas, empieza la clase diciendo lo siguiente: cuando uno tiene 30 y le gustan las mujeres de 30, cuando tiene 80 le gustan las mujeres de 30. Los gustos no cambian con la edad. Esta frase me sirvió para aplicarla a lo largo de todos mis trabajos de poner el cuerpo con y para las personas mayores. Si a uno le apasiona hacer algo respecto a los vínculos con los otros y respecto a uno mismo, es muy difícil que eso cambie con la edad. Lo que cambia es la mirada de los otros. Mm. Y eso puede ser destructivo. Es por eso tan importante trabajar las vejeces desde nuestras más tempranas infancias, Mm. para poder crear vínculos intergeneracionales que vayan más allá de la única persona mayor que conozco es mi abuelo o mi abuela, o es mi papá y mi mamá, de poder entender que el envase es solo eso, Mm. un envase. Mm. Carolina, qué importante lo que nos estás contando, sumamente clarificador, organizador, todos los conceptos. Ahora, la gran pregunta es cómo nos liberamos de todo esto. A propósito de lo que tú dices, son los ojos o las percepciones o las visiones de los otros, ¿cierto? Las que cambian, no los gustos, los intereses propios. ¿Cómo nos liberamos entonces? ¿Cómo hacemos para entrar en una vida donde nos importe menos lo que están opinando las otras personas, más allá de la sexualidad e incluyendo la sexualidad, ¿cierto? Yo creo que esto es un trabajo cotidiano Mm. que tenemos que ejercer desde muy chicos. Algo fundamental en nuestro país, al menos, existen también en otros países de Latinoamérica, lo que pasa es que tienen otro marco legal. Hay una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que es del año 2006, que es una ley, bueno, habla de sexualidad, de vanguardia, pero muy difícil de implementar. Mm. Te cuento respecto a estos temas, Pamela, que esta ley es una ley viejista porque contempla la educación sexual integral en todas las etapas de la vida, pero no hay cuerpos viejos en la bibliografía, no se habla de menopausia, no se habla de andropausia. Digo, cuando uno no dice respecto a la sexualidad, también está diciendo, porque es como una especie de negación. Entonces yo trabajo con esta ley en los talleres sobre lo que esta ley no tiene. Mm. ¿Qué es de importante? ¿Qué tiene de importante hablar de lo que no tiene? Que justamente hablamos de algo que hay que llevar a todas las etapas de la vida. Hablar de la sexualidad como un constructo que termina con la muerte. Mm. Derribar mitos, de construirlos, empezar a decir, bueno, pero no todas las abuelas tienen pelo blanco y cuentan cuentos. Hay abuelas que no les gusta cuidar a los nietos, o les gusta cuidar cuando tienen tiempo y tienen ganas. Mm. Estamos viviendo la revolución de la longevidad. Algo que a mí también me gusta mucho decir, que a veces impacta, es que en el año 2050 en Argentina, y esto está pasando a nivel global, un tercio de la población va a ser mayor de 60 años. Va a haber un tsunami de gente mayor. Vamos a estar nosotras si tenemos suerte de llegar probablemente. ¿Qué va a Mm. pasar con todo esto si no lo trabajamos? Mm. Cuando yo hice la especialización en educación sexual integral, fuimos 400 personas las seleccionadas y fui la única que hablaba sobre las personas mayores, Mm. con toda la dificultad que tiene que la gente te mire y te diga, pero vos no sos vieja, así, ¿por qué Mm. hablas de esto? Y segundo, ¿para qué? Mm. Bueno, es impactante ver cómo conmueve que las personas se den cuenta de que no es la realidad lo que nos muestran los medios de desinformación, que la vejez no es una sola. La Mm. educación sexual integral también tiene tres puertas de entrada.
posibles. La primera es el trabajo con nosotros mismos. Mm, Yo no puedo llevar educación sexual integral si no estoy trabajando sobre mis propios prejuicios. mm, Y es muy importante para esto poder mezclarnos, intentar dejar de diferenciar la vida en forma edadista, por edades, ¿no? Que en esto la educación tiene mucho que ver, ¿no? Los chicos de tercero, los chicos de cuarto, todos la misma edad, haciendo las mismas cosas. Esto también nos forma en sexualidad, hace que las personas mayores también queden en un margen. mm, Cuando uno empieza a desarmar o a darse cuenta que está lleno de prejuicios, empieza a encontrar también un mundo nuevo, porque se abren las posibilidades de relacionarse con los demás. mm. Hablar, cuando uno escucha a alguien en la calle decir, abuela, ¿abuela de quién? Es muy común, Pamela, que te digan, bueno, es cariñosamente, como justificando, esto es un microviejismo. Mm, Es tan silencioso y tan invisible que no nos damos cuenta o que a veces lo hacemos y creemos que es un bien. Esto mm, de ser condescendiente, de creer que a las personas mayores solamente hay que cuidarlas. mm, Es muy importante dar la voz, poder escuchar, poder sorprendernos mm. también. ¿Por qué crees, Carolina, que la invisibilidad o, bueno, en tu experiencia, de la sexualidad de las personas mayores puede tener un impacto sobre el bienestar como más global de las personas mayores? Y si yo crezco, si cada uno crece pensando que ser viejo o ser mayor es dejar de aprender, es dejar de hacer lo que a uno le gusta por la edad, es dejar de vestirse como a uno le gusta porque, bueno, eso para tu edad ya no está bien, es creer que uno va a tener que cuidar nietos sí o sí, porque si es madre tiene que ser abuela, impacta negativamente porque yo dejo de vivir mi sexo o la relación que yo tengo con mi propio cuerpo de otra manera, por el que dirán. Vos fijate que cuando aparecen estas personas mayores que rompen con estas categorías, terminan siendo como propaganda de, mira esta mujer de 90 años que hace moda o desfila. Uno a veces puede pensar, bueno, es lo mismo que cuando uno ve a un nene de 5 años que lee y escribe. Se hace como toda una pantomima de decir, bueno, ¿por qué? Mm, Digo, es importante visibilizarlo, pero ¿en qué sentido se visibiliza? ¿Para poder contagiar o para poder mostrar a las personas mayores como, bueno, esta es una del montón, mm, puedo hacer otra cosa? Es muy interesante que a uno pueda servirle de experiencia, pero por lo general eso no sucede. Los prejuicios suelen ser muy terribles para los cuerpos, fundamentalmente de las mujeres, Pamela. mm, Porque cuando las mujeres dejamos de tener la posibilidad de parir o de ser madres en este mundo, se nos deja por fuera. A los hombres le puede pasar mucho más en relación con la jubilación, cuando dejan el mercado laboral. Y esto impacta en nuestra sexualidad, porque mm, impacta en el modo de vivir nuestro cuerpo, mm, nuestra autosatisfacción también. mm, Hay mujeres mayores que dejan de tener autosatisfacción porque, bueno, ya son grandes para eso. Es muy mm, común escuchar esto también en la consulta. O también muchas mujeres que llegados los 60 años en este contexto social donde está todo cada vez más abierto y algunas tienen la posibilidad de ver otras experiencias, se animan y consultan por tener ganas de cambiar más allá del que dirán. Y es muy interesante porque tienen que trabajar estos prejuicios con los que fueron creciendo desde su infancia. mm. Tú bueno, al inicio nos comentaste de algunos de los mitos, prejuicios, ¿cierto? Como más conocidos, como por ejemplo las personas mayores solo necesitan caricias, solo necesitan contención. ¿Nos quisieras mencionar algunos otros
tabúes, ideas erróneas respecto a la sexualidad de las personas mayores, como sobre todo para poner en común esas temáticas que a ti misma quizás te llevan a la consulta y que las personas mayores que en estos momentos nos puedan estar mirando puedan sentir que no son las únicas, ¿cierto? Que tienen estas dudas o que les han dicho que esto es así y ellas se sienten ellos de otra manera. Es muy interesante lo que decís. Bueno, en realidad todos los prejuicios impactan sobre las personas mayores. Fundamentalmente la creencia de que cuando uno llega a grande se puede enfermar, que los viejos son enfermos, que los viejos son pasivos, no solo a nivel laboral. Esto impacta, digo, ¿no? Como veníamos hablando de la sexualidad que va más allá de la genitalidad, que las personas mayores ya no tienen capacidad para relacionarse de otro modo, que no van a cambiar su género porque su identidad ya se construye en la infancia. Estas son todas construcciones erróneas, que las personas mayores son dependientes, que las personas mayores se vuelven como niños, que el carácter de la persona mayor se rigidiza y eso ya no va a cambiar. Esto impacta negativamente en la vida de las personas. Y la vida tiene que ver con la sexualidad. Si yo creo que mi cuerpo se va a enfermar o tengo imposibilidad de mover el cuerpo de determinada manera, eso va a impactar en mi sexualidad también. Mm. Absolutamente. Desde tu mirada, estas son temáticas que debieran formar parte de este gran mundo de la educación sexual integral que nos mencionabas hace un instante, porque tú nos planteabas que en general esto es algo que no se practica, ¿cierto? Nos ponías como ejemplo estas políticas en Argentina, pero ¿cómo podríamos nosotros refrescar esta materia y abordarla desde un lugar distinto? ¿Cómo impulsarla en los países, en las comunidades, ¿cierto? ¿Cómo debiera Bueno, yo, verse? Mm. ¿cómo? Sí, te escucho. Oh, perdona, dije, ¿cómo debiera verse en el fondo esta educación sexual integral como completa, ¿sí? Desde tu mirada. Bueno, yo creo que la educación sexual completa tiene que ver con incluir la mayor diversidad de cuerpos posibles, que cuando hablamos o nos referimos, como te contaba, desde nuestra más temprana infancia, en los colegios, poder dar ejemplos, por ejemplo, cuando uno da una clase, hablar de personas mayores. Digo, esto tiene que ver también con dar quizás algún problema en matemática, incluir a las personas mayores en los discursos. Mm, Eh, la vejez puede ser la etapa más larga de nuestras vidas también, Pamela. Podemos llegar a vivir entre 30 o 40 años. Es una etapa muy larga y muy heterogénea. Hay tantas sexualidades como personas hay en el mundo y esto quizás impacta más en la vejez. Pero solemos identificar a través de estos prejuicios y meter a todas las personas en la misma bolsa. Es muy común también encontrar libros en la jerga intelectual donde se habla de la vejez como una sola. mm, ¿Qué otra cosa se puede hacer? El conocimiento, la divulgación en los medios de comunicación. Las personas mayores tienen deseos. Esto es otro prejuicio muy grande, creer que el deseo se va con la edad, que el goce se pierde. No, no es así. No tiene. Es más, a veces hasta puede acentuarse o puede vivirse de otra manera. Hay mucha gente, como te contaba, que tiene muchísima experiencia y la sexualidad o el sexo o el goce y el deseo en esta etapa de la vida se vuelve algo mucho más positivo. mm. Carolina, bueno, son tantos temas que nos estás presentando y se abren, bueno, muchas preguntas seguramente ahí, bueno, todas las personas que quieran profundizar quedan súper invitadas a conectar contigo. Pero para ir cerrando, quizás algún tema que quisieras profundizar un poco más o un mensaje final para compartir con las personas que nos están viendo. Bueno, yo les puedo contar que tenemos las redes, creo que las redes son fundamentales para poder visibilizar, para poder denunciar, para poder compartir y deconstruir todos estos mitos, prejuicios y estereotipos acerca de los cuerpos con arrugas.
Mm, acerca de los cuerpos con canas. Yo los invito al espacio de CENES Personas Mayores, donde formamos una comunidad antiviejista y las mismas personas mandan información para compartir, para debatir. Es muy importante poder hablar de esto con quien sea, mm, poder poner un stop y decir no al viejismo. Basta de estereotipos, basta de discriminación. La discriminación es maltrato. mm. Y es muy importante que esto lo tengamos en cuenta por un futuro mejor. Y por un futuro mejor no solo para las personas mayores de hoy, sino para las personas mayores que vamos a ser. Mm. Que pareciera ser que esa es una parte que se nos olvida, ¿cierto, Carolina? Que Sí, claro todos y que todas sí. estaremos ahí en algún momento, así que, bueno, desde ese lugar, muchas gracias por compartirnos toda esta información, este conocimiento que es invisible para la sociedad entera en realidad, así que incluso las personas que estamos interesadas y queremos conocer, no tenemos muchos recursos para poder instruirnos y bueno, conocer la experiencia que tú nos estás ahora compartiendo. Muchas, muchas gracias entonces por esta conferencia maravillosa. Si ustedes en casa la disfrutaron tanto como yo, recuerden que en esta misma página pueden acceder directamente a las redes de Carolina, de CENES Personas Mayores, para que conozcan más respecto a lo que están haciendo, las instancias, ¿cierto?, para opinar, compartir, debatir, como ya nos presentaba Carolina. También recuerden que al final de la página hay un espacio para que puedan dejarle a ella un mensaje, una reflexión, bueno, y entre todos, en el fondo, dialogar, compartir sobre las experiencias que tenemos en torno a esta temática. Así que con esto me despido, Carolina, te agradezco una vez más. Bueno, Pamela, yo soy completamente agradecida por la invitación. Me pone muy feliz y muy contenta que gente joven trabaje estas temáticas. Realmente es muy necesario. Y bueno, muchísimas gracias por la convocatoria y gracias a todos los que escucharon la charla. Gracias, Carolina, gracias a todos en casa por acompañarnos en esta cumbre virtual dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica, donde buscamos impactar positivamente en el bienestar y calidad de vida de las personas. Un abrazo enorme y nos vemos en una próxima conferencia. Chau, chau.